Siervos a los pies del Señor con Ana Alvarado. Ana siempre ha sido buena católica. A la edad de 19, tú fuiste a un retiro que fue muy importante para tu vida. ¿Qué pasó en este retiro? Me invitaron por el colegio para el cual yo trabajaba en ese momento como maestra, pasar un fin de semana, eran 4 días de la fecha de carnaval, y fuimos todas las maestras. Y hubo una oración en la noche que a mí me cambió la vida, que fue cuando al despedirnos una noche, antes de irnos a descansar, rezamos el Salmo 139. Este Salmo 139 para mí, en mi vida, tiene un antes y un después. Yo después de ese salmo, yo fui otra persona. Comencé a darme cuenta que Jesús y yo nos encontramos en ese momento. Y que además Él quería de mí algo más que lo que yo les estaba dando en ese momento. Esto estaba en el año 1979. Sí. Entonces, los frutos de este encuentro, ¿qué eran? Bueno, a partir de ese momento, después de ese retiro, yo sentí que yo comencé a ser una persona distinta. Tuve más amor hacia la oración, me acercaba con un sentimiento de mayor caridad hacia las personas, y sobre todo sentí un llamado a ser apostolado, a evangelizar, a hacer que la otra persona se acercara a Dios también. Ay de mí, si no evangelizo. Pensé en ese momento, frente a ese cambio y ese llamado y ese encuentro íntimo con Jesús, que yo podía entregarle mi vida entera a Jesús a través de lo que yo en ese momento pensaba que era un llamado hacia la vida religiosa. Y pasó que creí que eso era así, me preparé hasta la maleta y hubo un incidente en mi casa. Mi mamá, frente a esa situación de que yo me iba al noviciado, al comenzar a hacer mi experiencia vocacional, a mi mamá le dio como especie de un desmayo. Ella perdió la conciencia, yo me sentí sumamente culpable, mi papá se angustió muchísimo y me reclamó de lo que estaba pasando, y finalmente yo dije, yo voy a esperar que pase un año. Eso me impactó mucho, y esperar un año para decidir irme. Yo fui a la universidad a comenzar mi carrera como licenciada en educación, y justo en ese año conozco al que es hoy mi esposo, con el que estoy casada hace 35 años. Yo le conté lo que estaba pasando, el proceso que estaba. Él me dijo, vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y bueno, y nos fuimos conociendo, comenzamos a desarrollar una amistad, y después vino una atracción, nos enamoramos, y él me pidió que nos casáramos, y yo le dije que no, que esperara un poquito, que todavía no. Y finalmente nos casamos a los 18 meses de habernos visto, y tenemos 35 años. Todavía estaba esperando en el Señor. Un día cayó en tu mano un librito de oración. Sí, cayó un librito de oraciones que se llama Maranatha. Yo comencé a leerlo, y ahí habían unas oraciones que a mí me gustaron muchísimo, y yo sentía que esas oraciones a mí me acercaban todavía más a Dios, a Jesús, pero me acercaban mucho a la experiencia con el Espíritu Santo. Yo fui a ese retiro y yo recibí el bautismo en el Espíritu. Me impusieron las manos sobre mí, y fue una experiencia sumamente profunda. Yo comencé a sentir que el Espíritu Santo me tomaba mi vida y me planificaba como persona, como hija de Dios. Yo sentí que mi alma estaba como llena de una gracia distinta. ¿Y tu vida cambió? Y mi vida cambió. Siempre le decía al Señor en mis oraciones, ¿qué más quieres que yo haga por ti? Y entonces el Señor abrió lo que es la vocación de tu vida. Entonces yo me di, en ese momento que yo tenía a mi cargo, en el año 2009, 5 escuelas donde yo era la responsable de toda la administración académica, de todo lo que pasaba en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Yo sentía la necesidad de que esos niños, niñas y adolescentes aprendieran de valores, porque había muchos problemas que tenían esos niños, y yo sentía que Dios a mí me decía que había que enseñarles valores, pero
no todo eso que llaman valores que está disponible alrededor de uno, sino unos valores que realmente planificaran a esos niños, le enseñaran valores morales, éticos, que realmente los consideraran ellos como personas dignas, personas humanas dignas, como Dios las había creado. Entonces el Señor estaba dando completamente una vocación para Sí. ti y se llama Aprendiendo a Querer. Sí. Y yo tengo un folleto aquí, es en inglés, francés, español, portugués, polaco, coreano. El inglés británico, también está en inglés británico. Entonces, tú hasta tu bautismo del Espíritu Santo estaba haciendo todo lo que a ti te parece correcto para seguir al Señor. Sí, Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, tú no podrías resistir a hacer lo que el Señor quisiera de ti. Si Dios puede tocar a Ana y cambiar a ella tan radicalmente, también lo está esperando que tú le conoces también. Y te invito a decir, como dijo Ana, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho.